fundamentos apostólicos. Diga, fundamentos apostólicos. Hoy vamos a ver cuáles son las enseñanzas de los apóstoles. Voy a hacer un resumen porque esto es muy largo, pero encontré 25 fundamentos apostólicos, lo que enseñaban, lo que creían y enseñaban los apóstoles del Señor. Porque estamos en una situación, yo dije que traían cuaderno y lápiz hoy. A ver, levanten los cuadernos y los lápiz. A Gustavo Maico, me hizo caso Maico. Bueno, gloria al Señor, muchacho obediente. Bueno, esto es para que anoten, porque vamos a tener bastantes versículos bíblicos y vamos a enseñar la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces es necesario que usted sea conocedor de esos fundamentos apostólicos, no solamente de la doctrina de un solo Dios, sino de muchas cosas que los apóstoles enseñaron, porque la iglesia debe parecerse en lo que más se parece a la iglesia apostólica. Hoy estamos encontrando de que el evangelio se está predicando por de muchas formas, diferentes maneras y diferentes doctrinas. Se están alejando del patrón bíblico, de la doctrina bíblica, y nosotros tenemos que tener cuidado, porque lo que nosotros creemos tiene que estar basado únicamente en las enseñanzas de los apóstoles del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque hoy en día ya la población cristiana aquí en Venezuela, estaba leyendo en estos días que está llegando al 40% de la población en Venezuela son cristianos evangélicos, pero no sabemos de esos cristianos evangélicos cuánto tienen la doctrina apostólica. Pero gloria a Dios que aquí tratamos de enseñar lo que enseñaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Amén. Es la enseñanza que tenemos nosotros. Nosotros podemos parecernos a una comunidad, podemos hacer ayudas sociales, podemos hacer actividades sociales, actividades deportivas, pero debemos entender que sobre todas estas cosas tenemos un fundamento apostólico que se llama Jesucristo. Amén. Y las enseñanzas que dieron los apóstoles del Señor. Ahora, nuestra fe se debe basar únicamente en la enseñanza de los apóstoles y profetas, hermano. Esa es la fe. Yo cuando trato de enseñar temas bíblicos, siempre saco a relucir la Biblia. Aquí no somos una iglesia motivante que es solamente mensaje de motivación. No. Podemos enseñar motivación, pero sobre todo enseñamos la palabra de Dios. Amén. Jesucristo es Dios, Jesucristo es nuestro Salvador. Bueno, a ellos Dios le reveló todo lo relacionado a la salvación. Por eso debemos buscar qué fue lo que escribieron y lo que enseñaron. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 2, verso 20. Dice la palabra, edificados sobre el fundamento ¿de quién? ¿De quién? De los apóstoles y profetas. Nosotros tenemos que edificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo que quiere decir, hermano, que el fundamento es importante de una iglesia. La enseñanza de una iglesia no puede estar fundamentada en lo que me parece, tal vez, o quizá esto es así. No, hermano, nosotros debemos entender que el fundamento de los apóstoles ya está echado y nosotros sobre ello edificamos, sobre su enseñanza. Por eso es importante que tengamos la Biblia. Amén. ¿Cuántos tienen la Biblia? Levántese la Biblia, ahorita levante la Biblia, quiero ver la Biblia. Quiero ver la Biblia y lo demás que no. Jorgito, la Biblia es suya, Jorgito. Jorgito. La Biblia, Junior. No, levante la Biblia. Yo quiero que levante la Biblia. Hasta mi hermano no vino sin Biblia. Tiene que tener Biblia. Biblia. Y si no tiene, cómprese una. Porque si se puede comprar un celular, que eso causa más bien problemas, la palabra causa salvación. Tenga la Biblia, léala, estúdiala, porque por medio de ella que usted puede ser sabio. Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, nuestra fe se va a basar en lo que ellos enseñaron, en lo que ellos predicaron. Y en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas,
y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza. Es decir, que es muy importante, hermano, por eso llamo la predicación de esta mañana fundamentos apostólicos, porque vamos a ver qué enseñaron los apóstoles de diferentes temas en forma resumida, porque eso es lo que nosotros, nuestra fe está basada en lo que ellos enseñaron. Y vemos también en San Juan capítulo 17, verso 20, estoy dando algunas citas donde se da la importancia de que sigamos las enseñanzas de los apóstoles. El mismo Señor Jesucristo dio estas palabras: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, aquí el Señor estaba orando no solamente por los apóstoles, sino por todo lo que iban a creer en Cristo por la palabra de los apóstoles. Es decir, que la palabra, la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza donde nosotros estamos fundamentados, hermano. Nuestra iglesia no puede estar fundamentada en pensamiento de hombres, en doctrina de hombres, porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Dios. Amén. Y en 1 Pedro capítulo 1, verso 10 al 12, miren lo que estamos hablando sobre la enseñanza de los apóstoles, que es importante creer en la palabra de ellos, en la enseñanza, en la doctrina. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ello. A esto se le reveló, no para sí mismo, sino para ¿quién? Para nosotros. Es decir, lo que ellos investigaron, lo que ellos indagaron, porque los profetas del Antiguo Testamento, ellos estudiaron, dice la Biblia, ellos indagaron sobre la salvación. Ellos no participaron de la salvación como nosotros, pero ellos inquirieron, ellos buscaron, ellos sabían que venía el Mesías. Ellos buscaban en qué tiempo, cuál es el tiempo donde va a aparecer el Mesías, qué va a suceder con el Mesías, los sufrimientos del Mesías. Pero lo más tremendo, que todo lo que ellos escribieron, todo lo que ellos hablaron de Jesucristo, dice que no eran para ellos, sino para nosotros. Amén. Es decir, que nosotros vivimos en tiempos especiales, porque toda la Biblia es para la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. 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 Imagínense, en el Antiguo Testamento los profetas no tenían los libros como lo tenemos nosotros. De vez en cuando el profeta, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, y la gente lo leía muy esporádicamente porque no habían los libros como lo tenemos nosotros. Llegó el Nuevo Testamento y solamente tenían los rollos del Antiguo Testamento y los rollos, los pergaminos. Usted ha visto un pergamino, ¿no? Es como un papel pero enrollado, pero largo. Y eso era bastante. Imagínense que si nosotros tuviéramos los 66 pergaminos de la Biblia. Traeme un rollo aquí, otro rollo aquí, visto, otro rollo, 66. Ahorita lo tenemos nosotros, mire. Así lo tenemos. Pero ellos no tenían la oportunidad de tener la Biblia así como nosotros. Pero la Biblia, la palabra dice que lo que ellos hicieron es para nosotros. Esto fue para nosotros. La palabra es para nosotros, hermano. La sanidad es para nosotros, la salvación es para nosotros, el perdón es para nosotros, el conocimiento de Dios es para nosotros. Aleluya. Por eso no hay excusa de que usted no aprenda la palabra de Dios. Hay que aprenderla. Así como se sabe, a los jóvenes saben todo lo relacionado al fútbol, debían saber todo lo relacionado a la Biblia. Saben las novelas que hay ahorita, pero no se sabe la palabra del Señor. Usted tiene que tratar de estudiar la palabra y ahorita lo vamos a ver por qué es. Bueno, en Romanos capítulo 15, verso 4, Romanos capítulo 15, verso 4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ¿qué? Se escribieron
Porque las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, se escribieron. Es decir, la Biblia es para nosotros, es para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Es decir, esto es necesario, hermano, fundamento apostólico. Esto fue lo que enseñaron los apóstoles, los profetas, y sobre esa enseñanza es que nosotros basamos nuestra fe, nuestra conducta, nuestra moral y nuestra vida. Ahora, vamos a ver qué enseñaron los apóstoles del Señor, qué creyeron ellos y qué enseñaron, qué dejaron escrito para nosotros. Primeramente, ellos enseñaron que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos enseñaron que eso no es cualquier libro. La gente dice, sí, esto lo escribió hombre, sí, esto lo escribieron hombres, pero inspirado por el Espíritu Santo. Ellos creyeron firmemente que la palabra, los profetas y los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y así como ellos creen y enseñaron que la palabra de Dios es inspirada por Dios, nosotros también creemos que este libro es diferente a los demás libros. Este libro es diferente, este libro da vida. Toda persona que comience a leer la Biblia con un corazón abierto termina convertido, hermano. ¿Sí o no? Cuando uno lee la Biblia, no sé si le ha pasado, pero yo cuando leo la Biblia, mire, eso cobra vida. Eso uno se siente que está comiendo si usted lee bien la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia no es un libro de historia, aunque tenga historia. La Biblia no es un libro de poesía, aunque tenga poesía. La Biblia no es un libro de profecía, aunque tenga profecía. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es el hálito de Dios. Cuando los hombres escribían, el hálito, el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Y mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda, diga toda. ¿La qué? Toda la escritura de Génesis hasta Apocalipsis. Los 66 libros de la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Tiene la inspiración en la vida de Dios. ¿Y es útil para qué? Enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra es útil para enseñar, se enseña con la Biblia, se redarguye y se corrige y se instruye en justicia. Pero nosotros, igual como los apóstoles, ellos creyeron que la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros también esta mañana creemos que este libro no es cualquier libro, este es el libro de Dios. El libro que se nos dio a nosotros para que nuestra fe se base, para conocer al único. Y mire lo que dice San Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis que la vida eterna, diga vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que no solamente la palabra de Dios tiene cualquier intrusión, sino que si usted averigua y estudia la Biblia, dice que ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Desde el libro de Génesis se muestra a Jesucristo. En Génesis se muestra en el paraíso como el cordero que murió para que Adán y Eva se vistieran de pieles de animales. Y así vemos nosotros a través de cada página del Antiguo y Nuevo Testamento cómo se refleja de Jesucristo. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cualquier persona que comience a leer la Biblia va a sentir vida. Amén. Cuando uno lee la Biblia, hasta uno hay momentos que comienza a llorar, se emociona. Porque esto es espíritu, hermano. Si usted lee la Biblia carnalmente, no la va a entender. Pero si usted la lee con corazón humilde, el Espíritu Santo le va a revelar su palabra. Amén. Pero tiene que haber un hábito de lectura. ¿Cuántos han leído la Biblia totalmente? Mire, pocas personas. Como 3 levantaron la mano. Hágase un hábito.
Porque aquí donde usted sabe si puede ser engañado o no engañado. Ahorita hay mucho engaño, hermano. Hay mucho, demasiado engaño. Por ejemplo, aquella persona que reciben el Espíritu Santo, tirándose al piso, piensa que ya lo recibieron. No, no, eso no es recibir el Espíritu Santo. En estos días vi un video que en la India, gente que practica no sé qué religión, pero no el cristianismo, el hindú, creo que el hinduismo, un maestro de ellos, hacía lo mismo, que llegaba y le ponía las manos a cada persona y se caía en el piso. Y ponían, miren, un hindú haciendo lo mismo que hace muchos evangélicos. Y uno, bueno, se siente como, es verdad. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo no se recibe así. El bautismo del Espíritu Santo se recibe como lo dice la palabra. El problema hoy en día es que nosotros queremos adaptar el evangelio a lo moderno. Pero el evangelio no es a lo moderno, el evangelio es a lo antiguo. A la palabra, a la enseñanza que nos tenemos en la palabra de Dios. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21. Estamos hablando que ellos creyeron que la Biblia es el libro de Dios. Igualmente yo creo. ¿Cuántos creen que la Biblia es el libro de Dios? Lo que está escrito es para nosotros, hermano. Y esa es la primera enseñanza, el primer fundamento apostólico es que ellos creyeron que la Biblia, los libros, las santas escrituras son libros de Dios. Y mire lo que dice en 1 Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Ahorita explico eso. A la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia no se saca interpretación privada, por eso tenemos muchas religiones hoy en día por la interpretación privada de la Biblia. Pero la Biblia tiene una sola interpretación, la que ella misma da. Y dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ninguno de los profetas o apóstoles cuando estaban escribiendo pensaban que ellos iban a escribir un libro que millones y millones de personas lo iban a leer en el futuro. No, ellos no sabían eso. Ellos escribieron según su experiencia con Dios. Pero dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ellos cuando escribían, cuando predicaban, mire, el Espíritu Santo estaba en ellos, hablaban siendo inspirados. Cuando estaban escribiendo, fueron inspirados para que esos libros se escribieran de una forma infalible. ¿Y qué ha pasado? Porque la Biblia la han querido destruir completamente, la han perseguido. Han quemado personas por haber traducido la Biblia a otros idiomas, pero nunca han podido destruir la Biblia, porque la Biblia es la palabra santa de Dios. Y dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. La palabra permanece para siempre. Ahora, mire lo que dice el apóstol. Tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es más segura que un sueño. La Biblia es más segura que se le aparezca un ángel. La Biblia es más segura si que le aparezca a usted una visión. Así dice la palabra, porque cuando Pedro, el siguiente versículo 18 de 2 de Pedro, él explica algo. Póngame el 18, el 17. Pero pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ese fue en el monte de la transfiguración. Cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, con Juan y Jacobo, creo que fueron ellos tres, que estuvieron en el monte de la transfiguración. Dice que en el momento Jesús se transfiguró, sus vestidos se hicieron blancos, resplandecientes. Se le rodeó una luz inmensa. Lo que estaba dentro de él, que él es Dios, salió a relucir hacia afuera. Su gloria, vieron su gloria. Y dice que Pedro, emocionado, dijo: Señor, vamos a hacer aquí 3 tiendas, porque apareció Moisés y Elías. Miren, Moisés, Elías y Jesucristo transformado, transfigurado. Y ellos veían la gloria y dijeron: vamos a hacer 3 casitas, 3 chozas y nos quedamos aquí para siempre. Viendo la gloria de Jesús.
Y de repente vino una voz del cielo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y sigue el siguiente versículo: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, queriendo decir que la Biblia, la palabra, es más segura que esa voz que escuchó en el monte de la transfiguración. Amén. Lo que yo quiero darle la importancia, hermano, porque a veces somos seguidores de sueños, de visiones y de otras cosas raras, de profetas, porque si aparecen profetas extraños por ahí, la gente comienza a seguirle. Le digo algo: la palabra de Dios es más seguro que un profeta. La palabra de Dios es más segura que una visión y que un sueño. Guíese por la palabra, estudie la palabra, escudriñe la palabra. Amén. Estúdiela, analícela, porque ella es más segura hasta que un ángel. Si a un ángel se le aparece a usted muy bonito, usted tiene que probar si ese ángel de Dios. Usted tiene que probarlo, porque dice la Biblia: probar los espíritus si son de Dios. Lo que nos está hablando, hermano, que sobre todo evento sobrenatural, lo mejor es que usted conozca la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, porque nadie lo va a engañar. Amén. Entonces, el primer fundamento apostólico: creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Diga: creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, en estos días yo estaba hablando con una muchacha católica, una muchacha muy demasiado católica, y como yo siempre le hablo por la Biblia y le saco Biblia y Biblia, ella me dice: es que ustedes se guían por la Biblia. Y bueno, ¿por dónde nos vamos a guiar nosotros? No, pero que el libro tal, el cura dijo esto, el obispo de tal parte dice esto, pero a mí no me importa lo que digan ellos, a mí me importa lo que dice la palabra de Dios. Este es el manual, el fundamento de nuestra fe. Amén. A usted, hasta su pastor puede decir algo, pero si yo digo algo que está contradiciendo la palabra, usted me tiene que decir: pastor, usted se peló, porque lo que está diciendo no está en la Biblia. Y muy poca, por eso yo tenía esa costumbre en la iglesia central, y todavía lo tengo. Cuando yo de repente estoy aquí escuchando, yo escucho a los predicadores, y hay algunos que se salen con una cosa extraña, y yo busco la Biblia a ver que si lo que dijo está en la Biblia. Según Sansón capítulo 1 verso 3. Porque uno tiene que investigar si lo que está diciendo. Y en la iglesia central yo tenía la costumbre que cuando alguien decía algo, lo buscaba en la Biblia, porque a mí me convence por la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, si usted quiere ser buen discípulo del Señor, conozca a su Señor por la palabra de Dios. Amén. Conozca la palabra de Dios, le estoy diciendo. Conozca la Biblia, léala, estúdiala, tenga un cuaderno, analícela, memorice. Que la palabra de Dios sea la lumbrera de su camino. Amén. Entonces, es el primer fundamento apostólico. Ahora el segundo fundamento, son 25. Yo creo que llegué como a 5 o 6 en esta mañana, y continuamos el siguiente domingo. El segundo fundamento apostólico: ellos creyeron firmemente y enseñaron que hay un solo Dios. Aleluya. ¿Escucharon? Ellos creyeron y enseñaron firmemente que hay un solo Dios, monoteísta. Eran monoteístas, porque hoy en día hay iglesias que se confunden con el monoteísmo y lo quieren poner monoteísmo tribalista: 3 pero 1, 1 pero 3, 2 pero 1. Esas divisiones no dan, hermano. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Y vamos a ver pocos versículos, porque quiero hacer un resumen de cada uno de los puntos de los fundamentos apostólicos. Pero vemos Santiago capítulo 2 verso 19. Santiago capítulo 2 verso 19 dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen esta mañana que Dios es uno? ¿Estamos haciendo mal o estamos haciendo bien? Bien haces. Dígale a su vecino: bien haces. Si cree que Dios es uno. Si cree que Dios es uno, bien haces. Porque los demonios también creen y tiemblan. Dice que los demonios también creen que hay un solo Dios, hermano.
Entonces lo que uno no entiende, si hay personas que creen que hay 2 o 3, 4, 5, 6 dioses, son peores que un demonio, hermano. ¿Por qué? Porque los demonios ya no tienen salvación, pero los demonios creen uno solo. Es decir, que ellos están, mire, más bien los demonios están bien, porque dice que el que cree que hay un solo Dios bien hace, es decir, que los demonios también están haciendo bien, que creen que hay un solo Dios, porque ellos vieron su gloria, ellos vieron su resplandor, y cuando vieron a Jesucristo, se dieron cuenta, este Dios manifestado en carne. Amén. Gloria a Dios. Diga, Dios es uno. Efesios capítulo 4, verso 6. Efesios 4, 6 dice: un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Un Dios y Padre de todo. Hay un solo Dios, y eso es lo que debemos entender, hermanos. Nosotros, la iglesia, debe entender esto, de que nosotros adoramos un solo Dios. Nosotros no adoramos ni 2, ni 3, ni 4 dioses, ni nos confundimos con las manifestaciones de Dios, pero Dios es uno solo. Amén. Dios es uno solo. Yo he visto personas que dicen en su credo de fe: adoramos a Dios Padre, adoramos a Dios Hijo, adoramos a Dios Espíritu Santo, como si fueran 3 dioses. No hay 3 dioses, hay un solo Dios verdadero. Un solo Dios en el cielo y un solo Dios en la tierra. Un solo Dios que llena el universo completamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 12, verso 32. Marcos 12, 32 dice lo siguiente: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Es decir, que aquí también habla de que hay un solo Dios y que de ese Dios no hay otro fuera de ese Dios. Es decir, que aquel que quiera creer, porque hay religiones o hay países como el hindú o el país de la India, creen que todo es Dios. El Dios del agua, el Dios del fuego, el Dios tal, el Dios tal. Los egipcios en los tiempos de Moisés creían también en muchos dioses. Y creen muchos dioses, hermano. ¿Y cómo se haría para aprender o a orar a tantos dioses, no, hermano? Si nuestro Dios es el Dios del fuego y es el Dios del agua, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, el Dios de las estrellas, el Dios de lo alto y el Dios de lo bajo. Nuestro Dios todo lo llena. Amén. Gloria a Dios. En cierta ocasión, el ejército enemigo de Israel, cuando fue a atacar al pueblo de Israel, dijo: no, vamos a llevarlo a las montañas, porque el Dios de ellos es el Dios de los llanos. Al Dios de ellos le gusta derrotar a la gente en los llanos. Vámonos a la montaña, al monte, porque ese Dios no le va a dar la victoria. Y cuando se fueron a la montaña, salieron derrotados. Y se dieron cuenta: este Dios es el Dios de los montes y el Dios también de los llanos. Porque nuestro Dios es todopoderoso, hermano. Aleluya. Nuestro Dios todo lo puede. Un solo Dios, diga un solo Dios. Y es suficiente, hermano. La gente no entiende que eso es suficiente. Dice la Biblia: vivo yo que lleno toda la tierra. ¿Cómo serán si hubieran 2 dioses entonces? ¿O 3 dioses? Dice: yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio y yo soy el fin. El Dios, el que ha de venir, el todopoderoso. Pero está hablando que Él es el alfa, la primera letra del alfabeto griego y la última. Hablando: yo soy el de Génesis hasta Apocalipsis, el único Dios todopoderoso. Aleluya. Amén. Y eso nosotros también adoptamos esa doctrina. Aquí en esta iglesia se predica que hay un solo Dios verdadero. Aleluya. Aleluya. Y Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, esto lo dicen los judíos a todos los niños cuando nacen. Se lo enseñan en el camino, en todas partes donde van, les vienen enseñando este versículo, diciéndole: oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová nuestro Dios, uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice el versículo: llamará a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, Dios demanda que lo amemos completamente con todos. Entonces, enviando tres dioses, ¿cómo uno va a compartir el amor entre tres de esa manera? Dice: de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La vas a repetir a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Mire, Dios es uno solo, un solo Dios, porque ellos vivían un tiempo donde existían muchos dioses, y la única manera es que se grabaran esto en la mente: Dios es uno solo. Le demostró su poder en Egipto. En Egipto Dios mostró su poder sobre los dioses. No era gran cosa, o por decirlo, el enfrentamiento entre Moisés y Faraón, dos políticos. No, eso fue una guerra de titanes, de dioses, por decirlo así, porque era la guerra del único Dios verdadero con los dioses falsos de egipcios. Y Dios le demostró no tanto a los egipcios, le demostró a todo el pueblo de Israel que Él es el Dios sobre todas las cosas. Amén. Y eso se le quedó en la mente a ellos, y le dijo: bueno, ya sabe, Dios es uno solo, no inventen, Dios es uno solo. Y te la van a colocar aquí en la frente. ¿A dónde más? En tu casa, en el poste, en todas partes donde iban a caminar, iban a encontrar: Dios es uno solo. Aleluya. Igualmente, enséñele a sus hijos cuánto Dios hay. Yo me recuerdo que la primera enseñanza que le enseñé a mi sobrinita tenía como 1 año y medio, y yo le dije: mire, hija, ven acá, le quiero enseñar algo. Dios es uno, Dios es uno solo es Dios. Y después, para echarle broma, le decía: hay dos dioses. No, tío, uno solo. 3, 4, no, uno solo, porque le enseñé que Dios es uno. Gloria al Señor. Igualmente, enséñele a su familia, a su vecino, a su papá, a su mamá. Si cree mucho Dios, te estás equivocando, porque los apóstoles enseñaron que hay un solo Dios verdadero. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, hay muchos versículos, pero en resumen de este principio apostólico, de este fundamento que hay un solo Dios. Ahora vamos al tercer fundamento. Ellos entendieron, ellos enseñaron que aparte de que hay un solo Dios, ellos enseñaron que Jesucristo es Dios. Amén. 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 Ellos enseñaron que Jesucristo es Dios. Diga: Jesucristo es Dios. Jesucristo no solamente un humano que nació de la Virgen María. En él estaba la divinidad completa. Pablo dijo: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios se encuentra en Jesús. Todo lo que Dios se encuentra en Jesús. Por eso Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero mire lo que dice los versículos donde habla de que Jesús es Dios. Tito capítulo 2, verso 13. Tito capítulo 2, verso 13. Dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, hermano. Gloria al Señor Jesús. Eso lo vieron los apóstoles. Creo que se está acabando la batería. Primera Juan 5:20. Primera Juan 5:20 dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Ellos no entendían. Ellos solamente veían a Jesucristo como el Hijo de Dios por los milagros que hacían, porque era el Mesías. Habían dicho que el Mesías era el Hijo de Dios.
Y ellos tuvieron 3 años para que usted vea que esto de la revelación de los apóstoles fue una revelación progresiva. A medida que Dios iba revelando, Dios le reveló bastante, fue al apóstol Pablo lo de la unicidad y la doctrina de Jesucristo, de la divinidad de Jesús. Pero fíjese usted que ellos los primeros 3 años no entendían quién era Jesús. No sabían. Bueno, un profeta. Mira, salió el profeta de Nazaret, lo llamaban profeta de Nazaret. Jesús de Nazaret, un profeta de la cual habló Moisés y David, que iba a venir el Mesías. Ellos lo veían como el Cristo, el Mesías, el profeta, nada más, nada más. Y de repente, mira que iba pasando el tiempo, cuando el Señor reprendió el viento y el mar, ellos se quedaron maravillados, porque preguntaron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Después de 3 años, ¿quién es este? Imagínense que ustedes, ya tengo 6 años aquí, y alguien salga diciendo, ¿y quién es ese que predicó esta mañana? El pastor. ¿Y quién va a ser, pues? Pero así eran, andaban con el Señor y no conocían quién era el Señor. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Y no sabía que el mar y el viento tenían que obedecerle, porque Él fue el que hizo el mar y el viento. Ahí estaba demostrando que Él es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el mundo estaba, y Él era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? No entendían, no captaban. Y en la última semana, ante la crucifixión del Señor, todavía andaban tapados. Así hay cristianos, hay gente hoy en día que andan tapados. Imagínense, si no leen la Biblia o la medio leen y andan tapados, ¿cómo sabe que los discípulos andaban con Jesús y andaban tapados? Hay esperanza. Después de una semana antes de la crucifixión, en el diálogo, lo que estaba Jesús con los discípulos, Felipe dijo, yo tengo una curiosidad. Jesús dice, Padre, 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 Padre. Conche, yo quiero saber quién es el Padre. Señor, muéstrame el Padre y me basta. Ya 3 años diciéndome del Padre. Muéstrame el Padre y me basta. Y el Señor le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesucristo es Dios. Lo enseñaron los apóstoles. Amén. Y entonces, por eso Juan dice, bueno, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Él nos dio entendimiento porque estábamos tapados nosotros para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Lo que enseñaron los apóstoles, nosotros también lo enseñamos. Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo es la vida eterna. Y vimos en Romanos capítulo 9, verso 6. Romanos capítulo 9, verso 6. De quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces Cristo es Dios sobre todas las cosas. Esta enseñanza que tuvieron los apóstoles del Señor, lo creyeron, lo enseñaron, de que Jesucristo es Dios. También la iglesia de los crepúsculos, también creemos y enseñamos que Jesucristo es Dios. Amén. Ese es nuestro fundamento apostólico, ¿sabe? Amén. Amén. El cuarto fundamento apostólico en esta mañana, ellos enseñaron y creyeron que ese Dios fue manifestado en carne. Ese Dios fue manifestado en carne. El cuarto fundamento, vamos para el cuarto fundamento apostólico. Sí, vamos al cuarto. El primero, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. El segundo, creemos que hay un solo Dios. El tercero, creemos que Jesucristo es Dios. Y el cuarto, creemos que Dios fue manifestado en carne. Y nosotros vemos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, este versículo es increíble, este versículo es impresionante.
Este versículo, si se lee detalladamente, es más convincente con la revelación de Dios, demostrar que ese Dios del Antiguo Testamento se manifestó como un ser humano. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente, diga, e indiscutiblemente, había esa pelea en esos tiempos, o esa discusión acerca de la deidad de Jesús. Se estaba levantando un grupo religioso llamado los gnósticos. Los gnósticos son demasiado viejos, hermano. Los gnósticos no, gnósticos, eso no es de ahorita, eso ya estaba en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. La palabra gnosis significa ciencia, y ellos estudiaban la parte religiosa también, y cuando comenzaron a hablar de Jesús, estaban analizando quién era Jesús, y ellos le estaban quitando la identidad divina del Señor, lo estaban poniendo solamente como un ser humano. Pero Pablo dijo, indiscutiblemente, no vamos a discutir este tema, esto es sin discusión. Grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la piedad. Pero lo más tremendo lo llamó misterio. Hermano, esto es un misterio. ¿Cómo nosotros podemos entender que el Dios que llena el universo, hermanos, se pudo hacerse hombre? No podemos entender. Por eso Pablo lo llamó misterio. ¿Cómo Dios podía ser hombre y ser Dios a la misma vez? ¿Cómo Dios, cuando estaba bebé, niño, imagínense bebé, que María lo estaba teniendo ahí, dando teta, alimento, y sin embargo controlaba el mundo entero? Porque muchos dicen, para negar la deidad de Jesús, decía, pero bueno, cuando él estaba niño, ¿quién quedó allá en el cielo? ¿Quién quedó allá en el cielo? Gente ignorante, porque dice la Biblia que el Espíritu lo llena todo. Jesús es la manifestación de Dios en carne, pero no dejó de ser Dios. Él todo lo llena, todo lo abarca. Amén, gloria al Señor. Y entonces por eso Pablo lo llamó misterio, porque es algo que todavía no se comprende. No podemos comprender que Jesús, Dios no tiene hambre, pero Jesús como hombre sí tiene hambre. Jesús como hombre murió, pero no murió como Dios. Había un entendimiento de lo que es la divinidad y la humanidad de Jesús. Y eso es lo que la gente no entiende. Algunos niegan la deidad de Cristo y otros niegan la humanidad de Cristo. No, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Amén. Y el versículo dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. ¿Quién se manifestó en carne? Dios. ¿Quién se hizo hombre? Dios. Lo invisible se hizo visible, porque a Dios nadie lo puede ver en su esencia. Moisés quería ver a Dios, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, no puedo mostrarte mi gloria, porque no hay hombre que me vea y viva. Por eso Dios se escondió en Cristo, porque en Cristo es que nosotros vemos a Dios. Dice la Biblia que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El que ve a Jesús, ve a Dios. Gloria al Señor. Amén. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Ese es nuestro Señor, ese es el evangelio que predicamos. Nosotros no predicamos a un hombre solamente, nosotros predicamos a Jesucristo como Dios, como el Señor. Y ese es uno de los fundamentos más importantes de la Biblia, de que Jesucristo es Dios y se manifestó en carne. Porque el mismo Señor le dijo a los judíos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lo que le está hablando, si ustedes no creen que yo soy Dios, van a morir en su pecado. ¿Por qué? Porque el entendimiento es creer que Cristo no es solamente un hombre, sino que Cristo se manifestó como hombre. Gloria al Señor. Y en San Juan capítulo 1, verso 1 y 14, dice lo siguiente. San Juan capítulo 1, verso 1 y 14. Primeramente el verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra, está hablando la palabra, está en el principio. Y recuerde algo, que nadie está separado de la palabra. A veces la gente no entiende esto. Pues es el verbo es la palabra.
En el principio fue el verbo. ¿Cuál verbo? Cuando Dios dijo, hágase la luz, ahí fue el verbo. Hágase esto, es el verbo, la palabra creando. Y por eso dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Porque la palabra no puede ser una persona aparte de ninguno de nosotros. Por decirlo, mi palabra, lo que estoy hablando ahorita es un reflejo de lo que yo soy. Pero mi palabra no puede decir que sea otra persona, no, la palabra que yo digo refleja lo que yo soy. Usted puede conocerme si soy mentiroso por mis palabras, ¿sí o no? Usted puede conocerme si soy un hombre de verdad por mis palabras, si soy un hombre honesto por mis palabras. Todo cuando yo hable se refleja mi personalidad. Igualmente, si la gente quiere conocer a Dios, tiene que conocer el verbo de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y mire lo más tremendo, el verso 14 dice, el verso 14, y aquel verbo, ese Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermano, qué gloria de los apóstoles, que el que caminó con ellos era Dios manifestado en carne. Aleluya. Por eso Satanás le tenía miedo al Señor. No pudo hacer nada contra Dios. Lo tentó como hombre y él le contestó como Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solamente él servirá. Lo tentó como hombre, pero le contestó como Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No, póstrate, adórame. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Solo a tu Dios adorará y a él solo servirá. Hablando, gloria al Señor Jesucristo. Este tema muy importante, pero solamente estoy dando un resumen de todos los fundamentos apostólicos. Seguimos con el siguiente fundamento. El quinto, ellos enseñaron y creyeron que todos somos pecadores. Aquí vamos a entrar a otros fundamentos apostólicos. Y es importante saber porque la gente ignora el pecado. Y nosotros debemos entender que si todos somos pecadores, todos necesitamos la salvación. A la vez la gente, el pecado hoy en día no quieren llamarlo pecado, lo quieren llamar falla. Lo quieren llamar debilidad. Pero no quieren verlo como pecado, porque la palabra pecado es como una ofensa más fuerte hacia Dios. Y la gente quiere ocultar la palabra pecado, pero la Biblia realmente habla que todos los seres humanos somos pecadores. Se porte bien o se porte mal, usted es pecador. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Vamos a leerlo del verso 10. Tengo el verso 10. Póngame el verso 10 que no lo tengo aquí. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay aquí? Uno. Ahí adelanta la mano, le tiene una piedra, ¿sabe? No hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todo que se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tremendo el versículo. Ni siquiera uno. Es decir, que todos somos ¿qué? Pecadores. Y a la gente a veces, en cierta ocasión había un predicador muy importante. Estaba en una iglesia en Inglaterra, creo que era Inglaterra, un pastor, y estaba predicando. El pastor era muy famoso y le iba mucha gente famosa al auditorio. Y cuando de repente estaba predicando, le llegaron unas personas y le dijo, mira, ahí está tal persona que es muy importante, trata de no hablar de pecado. Entonces llegó él, dijo, bueno, mire, aquí está el fulano tal, creo que era la reina de Inglaterra, o era alguien de la realeza. Me dijeron que no podía decirle algo del pecado, pero le voy a decir, usted es pecadora, si no se arrepiente, va para el infierno. ¿Por qué? Porque la gente quiere omitir la palabra pecado, hermano. No podemos omitirla. Porque la única forma de conseguir la salvación es reconociendo que necesitamos un Salvador. Amén.
¿Y cuántos necesitan a Jesucristo como Salvador? Pero primeramente debemos reconocer nuestros pecados. Soy un pecador, Señor. Dice la palabra, no hay justo ni aun uno. He pecado, he hecho lo malo ante ti. Pecado es mentir, pecado es blasfemar, pecado es engañar, pecado es robar, es hurtar, pecado es la homosexualidad, pecado es el lesbianismo. Ahora eso quieren llamarlo como enfermedad. Eso quieren llamarlo como, ¿qué otra palabra le usan? Como preferencia, un gusto. No, eso la Biblia lo llama pecado. ¿Sí o no? Y vivimos una vida donde la inmoralidad se está aceptando algo normal. Pero eso se llama, ¿cómo se llama? Pecado. Y los apóstoles del Señor predicaron en contra de eso. Ellos no fueron personas livianas en ese aspecto. La iglesia, por eso nosotros cuando la gente llega aquí, queremos que tenga un proceso de limpieza, de cambio. Venimos a la iglesia para ser salvos. Esto no es un club social. Venimos por amistad. Sí, algunos vienen por amistad, por hermandad, pero aquí venimos para ser salvos, amén. Porque yo quiero decirle algo, lo más triste, que las personas se condenen afuera, se vaya al infierno, ok, pero lo más tremendo que la gente se condene en la iglesia. Una persona que tuvo 20, 30 años en la iglesia y que de repente, ¿qué pasó? No, me condené y tú no estás en la iglesia, sí, pero nunca reconoció su pecado. Nunca entendió que él era pecador y necesitaba a Jesucristo como Salvador. Y yo quiero decirle en esta mañana, usted necesita a Jesús como su Salvador personal. Pero el pecado se llama pecado, no se justifique. No busque pañito, no busque tapar eso. Si usted está haciendo algo malo, es malo. Y en lo malo a veces tenemos que arrepentirnos porque le estamos fallando a Dios diariamente y por eso es el arrepentimiento. Pero entonces, una de las enseñanzas de los apóstoles es que ellos enseñaban que todos somos pecadores. Aquí no necesitamos una religión, digamos, hindú o meditación trascendental o un ejercicio para sentirme bien. No, usted para sentirse bien necesita a Jesucristo. Después que tenga a Jesucristo, usted quiere hacer meditaciones, haga meditaciones. Pero usted necesita a Jesucristo. Usted no necesita, para sentirse bien, no necesita plata, usted necesita a Jesús. Y después que tenga a Jesús, busque la plata. Amén. Gloria al Señor. Vamos para el sexto fundamento apostólico. Faltó el versículo 23. No, vamos a dar el 23, que el 23 es bueno. Mire lo que dice el 23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Están que destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todo, hermano, gloria a Dios por la salvación, hermano, gloria a Dios porque Cristo me salvó. Ahora estoy restituido en la gloria de Dios. Ahora estamos aceptados en el amado, en la salvación. Somos hijos de Dios. Pero antes de ser cristianos, éramos pecadores que no habíamos sido arrepentidos y estábamos destituidos. Diga destituidos. Y dice el verso, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, nosotros no merecemos la muerte, nosotros no nos merecemos nada, ni porque usted se porte bien, se merece nada. Usted se merece algo ahorita porque está en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces ellos enseñaron eso y nosotros seguimos enseñando, seguimos predicando el Evangelio, seguimos diciendo a la gente, necesita a Cristo como tu Salvador personal. El verso, el fundamento número 6. Ya hasta aquí dejamos y continuamos. Son 25, hermanos, pero bueno, ahí vamos. El 6 dice, ellos enseñaron que solamente hay un solo mediador y un solo salvador. Ellos enseñaron eso, hermano. Nosotros debemos entender, yo sé que hay iglesias que para llamar la atención o para buscar personas buscan estrategia, pero nosotros debemos entender que la única manera que la gente sea salva es por medio de Jesucristo. No hay santo alguno, no hay ningún ídolo, no hay ninguna estrategia para que tú puedas ser perdonado. El único camino se llama Jesucristo. En San Juan capítulo 14, verso 6 dice lo siguiente. San Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy uno de los caminos. Están pendientes. Yo soy uno de los caminos.
Sí, porque a veces la gente piensa, no, Jesucristo es uno de los caminos. Y bueno, contra tú te portes bien, todas las religiones, la gente van a ser salvas, los hindúes, los africanos, todo. No, no. Negativo, no va para el baile. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de acercarse a Dios, nuestro Padre, es por medio del sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya, no hay forma, hermano. No, hermano, para que tus pecados te sean perdonados, tú te puedes ir ahorita en febrero, te vas a pie de aquí a Santa Rosa. Te vas de rodillita para que te salgan bien bastantes llagas. Mire, tú haciendo eso, mire, tus pecados te son perdonados. O mejor dicho, reza unas 1000 Padres Nuestros o 2000. Yo mandaré 15.000, aquellos que se portan mal, 15.000 Padres Nuestros, para que por lo menos se canse recitando. No, nada, hermano, nada de eso, nada. No, que tengo que subir la montaña. Ahí en sitio donde dice que tiene que subir no sé qué parte para alcanzar el favor de Dios. Usted no va a alcanzar el favor de Dios de ninguna otra forma. La única forma de alcanzar el favor de Dios es por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy el camino, dijo Jesús. Y eso lo seguimos enseñando nosotros. Jesucristo es el único camino, más nada. Me recuerdo que en cierta ocasión a un pastor, en una entrevista en CNE, un personaje muy importante de los periodistas de los Estados Unidos, invitado a un judío, a un padre obispo, a un hindú, a él como pastor evangélico, invitaron varias religiones y todo el mundo, sí, bueno, no importa, todos nos acercamos a Dios, contarnos portemos bien, nos amemos los unos a los otros, todos estamos bien con Dios, decían todos, porque es el lenguaje de todos. Y le tocó al pastor, dijo, no, eso no estoy de acuerdo con ustedes. La Biblia habla de que Jesucristo es el único camino, yo soy el camino. No, pero ¿cómo es que ustedes se están guiando por la Biblia? Bueno, ese es nuestro manual. La Biblia dice, yo soy el camino. Y aparte dice, mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. 1 Timoteo 2, 5. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo el mundo sea salvo y que todos conozcan a la verdad. Pero el verso 5 dice, porque hay un solo Dios. Lo vuelvo a repetir, hay un solo Dios y un solo ¿qué? ¿Cuántos mediadores hay? No, ahí está María. Ahí está María, ¿no? Ahí está San Benito. Ahí está, ¿quién más de esos que son mediadores? José Gregorio, no se olvidan. Y más que lo han beatificado ahorita, está más cerquita. No. La Biblia dice que hay un solo entre Dios y nosotros, Jesucristo, hombre. La humanidad de Cristo es el sacrificio para acercarnos a Dios. Así como cuando en el Antiguo Testamento se iban a acercar a Dios en el tabernáculo, tenían que llevar un cordero, una ovejita, no había otra forma. Por medio de la ovejita se acercaban a Dios y sus pecados no que eran perdonados, eran cubiertos para el otro sacrificio. No es que eran perdonados, eran cubiertos. Es como, bueno, tenemos los pecados pendientes, algo así. Tener la materia de arrastra, no es que están perdonados, pero se acercaban a través de una oveja. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, dice que su sacrificio es perfecto para limpiarnos de toda maldad. La oveja del Antiguo Testamento lo que hacía es cubrir, tapaba, pero Cristo no tapa ni cubre. Cristo perdona los pecados del mundo. Aleluya, aleluya. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Si usted está buscando otro puente, porque Cristo es el sumo sacerdote, y la palabra sacerdote o la palabra pontífice significa hacer puente, el mediador. Y dice la Biblia que Cristo es el puente entre los hombres y Dios, o mejor dicho, entre Dios y los hombres.
el puente para que caminemos, y es un puente seguro, hermano. Es un puente que no se va a caer, que le ponga una bomba abajo. Pero si usted se va en otro puente de religiosidad, no, yo soy bueno, yo no necesito a Cristo, ese puente se va a caer, ¿sabe? Cuando vaya por la mitad, para abajo se va. No, yo hago buenas obras, yo doy comida, yo doy harinita, está muy bien las buenas obras, sí. Pero ese puente no es para salvación, es un puente para ayudar. El único puente para salvación se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Él es nuestro mediador. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El Señor se dio en rescate por nosotros. Aquí tenemos entonces 6 fundamentos apostólicos de los cuales ellos enseñaron y nosotros seguimos enseñando. Amén. Enseñamos que hay un solo Dios verdadero. Enseñamos que la Biblia es la palabra de Dios, es nuestro manual de vida. Enseñamos que Jesucristo es Dios. Enseñamos también y creemos que ese Dios fue manifestado en carne. Enseñamos que todos somos pecadores y necesitamos un mediador. Y enseñamos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Tomaron nota, no? Le voy a mencionar lo demás. Solamente he mencionado: creemos en el plan de salvación, creemos en el arrepentimiento, creemos en el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, creemos en el recibimiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, creemos en la resurrección y en la vida eterna, creemos en el cielo y en el infierno. Un tema muy importante cuando lo toquemos, porque no, eso del infierno se ha utilizado como para asustar a la gente. Bueno, asústese, porque eso es verdad. Creemos que hay una sola iglesia, creemos en ofrendar y en diezmar, creemos en los dones del Espíritu Santo, creemos en los frutos del Espíritu Santo, creemos en la santidad de la iglesia, creemos en la oración, en el ayuno, creemos en la sanidad divina, creemos en el arrebatamiento y en la segunda venida de Cristo, creemos en el juicio final, creemos en la gran comisión y creemos que la iglesia tiene un solo fundamento que se llama Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esos son todos los fundamentos apostólicos. Diga apostólico. Diga fundamentos apostólicos. Ellos enseñaron esto y nosotros lo seguimos enseñando. Ahora, es una forma como puede usted revisar o analizar si una iglesia está bien fundamentada. Después que yo leí estos 25 fundamentos, quizá haya otros más, pero estos son creo que lo que vi más importante. Usted agarra una iglesia por ahí, vamos a hacerte un examen, a ver. Y con esto usted ve si ellos están en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuánto en esta mañana quieren estar en la doctrina de los apóstoles? ¿Cuántos quieren estar en la doctrina de los apóstoles, hermano? Gloria al Señor. Nosotros seguimos sus enseñanzas. Hay algunos que dicen, no, usted están siguiendo a los apóstoles, a Pedro. Bueno, ¿y a quién vamos a seguir? Pues ellos enseñaron. No, nosotros seguimos a Jesucristo. Es que Jesucristo no escribió ningún libro. Jesús no escribió ningún libro. Solamente aparece en la Biblia 2 veces que Dios escribió. Vamos a ver. Lo estudioso. Así saben. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles fueron las ocasiones que Dios escribió? Cuando puso a Daniel, el profeta, delante del rey Sadrach, Tekel, Uparsin, le salió una mano y le escribió ahí en la pared, la mano de Dios, aleluya. Ahí Dios escribió. Y después que en el Antiguo Testamento también otra vez Dios escribió. ¿Qué escribió Dios? Los 10 mandamientos. En una tabla le escribió los 10 mandamientos a Moisés. Pero hermano, en el Antiguo Testamento no se habla más de escritura de Dios. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuándo Jesús escribió? Cuando iban a condenar a la mujer que se puso en tierra y escribió algo, que no sabemos qué escribió, pero escribió algo. Eso fue uno de los únicos casos. Entonces se van a seguir al Señor, no sé qué le van a seguir porque Él no escribió nada. Usted va a seguir lo que los discípulos y apóstoles enseñaron de Jesús. Amén.
Usted está siguiendo lo que ellos hablaron. Por eso dice la Biblia. Y si nadie lo quiere hacer, o hay personas que no lo quieren hacer, no sé qué va a hacer. Porque dice la Biblia, van a creer en mí por la palabra de ellos. Y la palabra de ellos nosotros la hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo. Colóquese de pie, hermano. Gloria a Dios. Somos una iglesia apostólica, una iglesia bíblica, una iglesia que creemos lo que se predica, la palabra y el evangelio de Jesucristo. Así que esta es doctrina bíblica apostólica. Hemos visto 6, continuamos la próxima semana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Levante sus manos, oremos. Señor Jesús, Padre Santo, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra, por la enseñanza, Señor. Señor Dios mío, seguimos tus enseñanzas, tus mandamientos a través de nuestros apóstoles y profetas que predicaron tu enseñanza y tu conocimiento. Señor, que nunca nos desviemos de esta enseñanza, Señor. Oh Dios mío, que prediquemos siempre la palabra, la verdad. Que aquí no haya palabra humana, de pensamiento humano, sino palabra de Dios expresada por nosotros, Señor. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendiga este pueblo, bendiga esta iglesia, Señor. Bendiga a los que están aquí en el nombre de Jesucristo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por la doctrina bíblica. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hago la invitación esta mañana. Hay una persona que quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Puede pasar adelante para orar por usted. Si hay alguien de nuestros amigos que quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, puede continuar adelante para orar. Alguien que quiera darle su vida a Cristo, reconocer que es pecador, reconocer que ha fallado. El pecado trae muerte. El pecado trae muerte, destrucción. Si una persona no se arrepiente, le espera el camino de la condenación. Eso también lo predicamos nosotros. Cielo e infierno. Ese es un fundamento que más adelante vamos a hablar. Pero la gente ignora el peligro que está viviendo. Yo me he dado cuenta en estos días, jóvenes que yo conozco que murieron de repente, hermano. Cómo la vida se va de una forma. Pero lo más tremendo, dice, voy a descansar. No, si no muere en Cristo no va a descansar. Si muere sin Cristo, le espera la condenación y el tormento. Y eso lo enseñaron ellos y también nosotros lo enseñamos para que la gente despierte su conciencia. El único mediador se llama Jesucristo. El único Salvador. No hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro camino. El camino se llama Jesús. Así que hago la invitación esta mañana, amigo y amiga, reciba a Cristo. Pase adelante para orar por usted. Bueno, cantemos una alabanza al Señor.